de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy. Aquí bien contentos porque traemos temas, híjole, ¿verdad, Efraín? Buenísimos. Aquí son temas, como se les dice cuando vas a introducirlo, Efraín, se me fue la palabrita. Primicia. Esas primicias, no, nada más nos falta entrar a la sala, pero bueno, está bien de cine, ¿no? Pero vamos a entrar a la que sigue. Pues aquí estamos, Eli Caballero y Efraín Soto, listos para empezar este programa. Este programa habla de la cultura del reino de Dios, esa cultura del matrimonio. Y fíjate, vamos a hacer una pequeña comparativa entre la forma que la gente que no conoce a Dios vive y la forma en la que tú y yo, si conocemos a Dios, debemos vivir. Y yo sé que esto va a ser un poquito así como que un poquito fuerte, ¿no? Pero sin raspar muebles y vamos a ir avanzando, ¿no? Y la idea es más que raspar o no raspar muebles, es el hecho de poder decir, ese es el estándar que Dios espera que tú y yo tengamos, y desde ahí podemos tener claridad hacia dónde vamos y bueno, ir creciendo y decirle, Señor, necesito llegar ahí, necesito en mi familia, en mi matrimonio, con mi esposa, en mi relación, todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pues queremos llegar a donde tú nos estás hablando y dirigiendo. Damos la bienvenida a todos ustedes en Radio Vida Hermosillo, Radio Vida Obregón, y en cualquier parte del mundo en que estés escuchando. Si lo estás escuchando en tiempo real, manda tu mensajito, manda tu saludo, y si es en tiempo ya diferido, pues bueno, también por ahí nos mandas, y si hay preguntas, comentarios, con mucho gusto podemos platicarlos. Elizabeth, pues empezamos con esta cultura del reino de Dios. Claro que sí, Efraín, es bien increíble, bien, cuando dice Jesús vino anunciando un reino diferente, ¿no? Y siempre tal cual, porque lo vemos, Efraín, todo el tiempo en el Padre Nuestro, que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero yo creo que no analizamos, porque todo el mundo no lo sabemos, venga a nosotros tu reino. A ver, pero ¿qué es ese reino que tú estás diciendo, no? Y Él no solamente vino a perdonar pecados, vino a transformar la manera en que pensamos, sentimos, reaccionamos y nos relacionamos, Efraín. Entonces, ese es el reino, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, cuando Jesús enseñó sobre liderazgo, servicio y grandeza, ¿qué fue lo que dijo, Efraín? Mas entre ustedes no será así. O sea, está diciendo que como lo que hacen ahorita no es, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. O sea, no es de que, wow, Efraín, ¿quieres ser grande? Ah, muy bien, ven y ven acá, yo te voy a servir. No. Será nuestro servidor. Dice, y el que quiera ser el primero de ustedes será el siervo, lo que estamos diciendo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la contraparte que queremos el día de hoy hacer, ese contraste. ¿Por qué? Porque típicamente, allá afuera decimos, típicamente es como que, bueno, entre más títulos tenemos, como que de alguna manera nos sentimos como más grandes, más, hemos realizado más cosas, sentimos que la gente nos tiene que dar un reconocimiento por ello. Y Jesús dijo, ustedes me dicen maestro y lo soy, pero así como maestro vengo a servirles y voy a lavar sus pies, voy a mostrar humildad al servirles. Y en el matrimonio justamente es ese contraste que queremos hacer. ¿Cómo funciona allá afuera los matrimonios? ¿Y qué es lo que Jesús espera que tú y yo como matrimonio operemos? ¿Y dónde estamos en nuestra base? En el Sermón de la Montaña. Hemos hablado en otras ocasiones de las bienaventuranzas, de lo que es la felicidad. Felices los que, pero el día de hoy vamos a hablar más allá de las bienaventuranzas. ¿Qué más dice además de las bienaventuranzas el Sermón de la Montaña? Pues muchos temas sobre la ira, temas sobre muchos tópicos que vamos a hablar y cómo eso aplica en el matrimonio, cómo afuera se vive y cómo se debe vivir acá adentro, ¿no? Según lo que Jesús explicaba. Así que si Jesús no hubiera venido, pues podríamos haber seguido viviendo igual, porque no nos había dicho algo distinto, ¿verdad, Efraín? Bueno, excepto en el Antiguo Testamento,
Pero bueno, hablando de ese punto Esa de partida cultura. hasta ahora. Esa ¿Cuál es cultura la que cultura dice, que él trae, ¿no? Así es. ustedes escucharon que los antiguos decían tal, pero yo les digo tal, es decir, el cambio de cultura. Antes quizá tu vida, si no conocías a Cristo, antes de casarte o incluso casados, puede ser que vivieras de una manera, pero una vez que has conocido a Cristo, Jesús te dice, ¿sabes qué? Necesitas vivir conforme a las directrices que te he dado en el Sermón de la Montaña. Estamos en Mateo 5 y vamos a empezar con el primer tópico después de las bienaventuranzas, que es la ira. ¿Cómo manejamos la ira en el matrimonio? Y ahí empezó ya la cosa intensa. Ya ¿no? empezamos Ya mal. empezamos mal, porque dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su esposa o el que se enoje contra su esposo ya es culpable de juicio. Desde ahí empezamos ya con un Pórtate estándar bien, muy ¿no? Porque alto, no seas ¿no? culpable de juicio. Así que el problema no empieza cuando golpeamos, cuando gritamos, ni siquiera ese, sino cuando permitimos que el resentimiento empiece a crecer en nuestro corazón. Fíjate, no llega a la acción, Efraín, lo que quiere decir es todavía previo. Mucho ¿sí, no? antes. De hecho, cuando el escritor de los Hebreos dice, tengan cuidado porque hay ocasiones que si permites que la raíz de amargura entre en tu corazón, por medio de esa raíz muchos son contaminados. ¿Y qué es contaminados? Se contamina tu matrimonio, se contamina tu familia, se contamina todo lo alrededor tuyo. Y bueno, la ira es parte de toda esa contaminación que aparece, ¿no? ¿Qué es la forma típica que un matrimonio allá afuera funciona? Dice, pues yo no le he hecho nada malo, ¿no? Pero Jesús pregunta, ¿pero qué está pasando adentro de tu corazón? Cuando Caín mató a su hermano y dice que viene la voz de Dios y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Abel. Y él dice, pues yo qué, yo soy acaso guardia de mi hermano. Y Dios ya sabía lo que había pasado, solamente que le dice, Claro, ¿por qué ha cambiado tu semblante? ¿Por qué estás? Si hacemos el bien, vas a recibir retribución positiva, pero si haces el mal, pues ahí está el mal a la puerta. Así Es decir, la ira, por cierto, hay que decir, la ira no es, el pecado no es la ira, sino la ira que se desborda, la ira que pierde estribos. Dice la escritura, puedes airarte, pero no peques. Ah, qué complicado es esa parte. ¿Tú qué piensas, Elizabeth? Híjole. ¿Cómo puedes airarte y no pecar? En el matrimonio, ¿no? Es decir, enojarte y aún así aprender con esta cultura que Jesús nos enseña a cuidar el corazón de mi esposa o de mi esposo. Sí, pues muchas veces, híjole, ese es un tema muy polémico, Efraín, porque el problema aquí es de que sí, tú puedes enojarte, pero pues no debes de gritar, porque cuando gritas lo haces para ganar, ¿no? Castigas con silencio, haces que esas, Dios de mi vida, ha sido una de las cosas que más en las pláticas, las consejerías, la ley del hielo, La ley del o sea, hielo, no, o palabras hirientes que usas para destruir. Guarda la lista de los errores, cada rato lo volvemos a sacar. Es que tú dijiste, y es que, porque ya no habíamos quedado en que te había perdonado, pues. Y casi siempre el hombre dice, ¿qué no me lo habías perdonado ya? Y la mujer otra vez volvemos con lo mismo. Pero es que pues, es consecuencia de lo que hiciste aquella vez, todavía lo de ahorita. ¿Cómo lo voy a olvidar? O sea, es bien complicado. Pero ¿cómo le haces? ¿Cómo que es la cultura del reino? Es que nosotros aprendamos. Dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate primero. O sea, wow, ¿no? Es otro rollo esto, o sea, es otro nivel. Dice, un matrimonio espiritual no es un matrimonio donde nunca hay conflictos. O sea, sí va a haber conflictos, pero un matrimonio donde aprendemos a resolverlos con el carácter de Cristo. O sea, allí esa es la clave a la pregunta que tú me estás haciendo. ¿Cómo? Sí, cierto, vino, me dijo, me hizo. Entonces, ¿yo qué hago? Ay, a ver, espérame. Cuando una persona tiene la cultura de Cristo, se detiene antes de actuar y empiezas a analizar lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo lo haría Jesús? Yo siempre, yo de verdad, porque es algo que a mí me ha servido, mujeres, les pido, ¿cómo lo haría Jesús? Y tú sabes que Jesús vino y murió por ti, dio todo. Entonces dices, a ver, espérate, yo no puedo hacer tanto, pero sí, no le voy a gritar, no le voy a faltar el respeto, no le voy a decir palabras hirientes, no voy a tratar de golpearlo, no le voy a aplicar la ley del hielo. Más bien voy a hablar para ver, o sea, decirle que algo no me gustó, pues, que no me pareció eso.
Pero ¿cómo le hago para entender? Pues espérate, no lo hagas rápido, más si sabes que tienes la mecha corta, que explotas muy rápido. Entonces, mejor bájale 2 rayitas, espérate. Me tomar agua, muchos dicen cuenta hasta 100, otras tienen que contar hasta 1000, no sé cuánto. Pero sí es cierto, hay personas que así es. Fíjate, hay una expresión que dice que eres dueño de tu silencio, pero eres esclavo de tus palabras. O sea, tú tienes la oportunidad de callarte y proteger al ser amado, pero una vez que tiras palabras, cuando ya estás enojado y hablas palabras hirientes, ya no hay manera de devolver eso. O sea, eso ya entró, ya penetró, ya rasgó y lastimó. Y después para querer componer eso, no, hombre, o sea... No, es que esas palabras hirientes, Efraín, es el cuchillo penetrando, ¿no? Entonces, lo otro es esperarte. Y como hemos escuchado en todas las parejas que dicen, es que siempre viene y me pide perdón, se arrepiente, pero ¿de qué sirve que, o sea, por lo mismo, es arremordimiento o es... No, es remordimiento, remordimiento, ¿no? Culpabilidad, entonces, pero no necesariamente arrepentimiento. Pues, ¿no? entonces, pero sí. qué importante, dice la Escritura que hay hombres y mujeres también, cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, te van a acuchillar con una palabra. Y si tú sabes que eres esa persona, y te lo estoy diciendo aquí, tenemos a varios por acá, y si tú sabes que eres esa persona, mejor muérdete la lengua, muérdete los labios, agarra aire, di no puedo continuar la conversación, yo me doy la vuelta, y le digo, voy a amor, salir, y cuando después podamos volver a hablamos. hablar, hablamos, porque si no, en ese momento echas a perder muchas cosas que has estado construyendo, porque la ira te gana. Si no eres dueño de tu voluntad, dueño de ese de controlar eso, pues. De controlar, o sea, el dominio tener propio, control. no está esa templanza en ti. Entonces, lo más seguro es decir, ¿sabes qué? Espérame, no puedo continuar la conversación y que ya haya ese acuerdo, decir, ¿sabes qué? No podemos continuar la conversación en este momento. Cuando estemos listos para continuar, la continuamos y no pasa nada. Allí, Efraín, justamente lo que está diciendo es, cuando sucede eso, empiezan los frutos. ¿Cuáles frutos? ¿Qué estoy dando? ¿Frutos de la carne o frutos del espíritu? Y esa parte es otro tema completo, ¿no? Pero o sea, ahí es donde sale el carácter, pues. ¿Qué es lo que estamos, no? Y no nomás el carácter, sino más bien, en nosotros está la carne y el espíritu que mencionas, Sí. y hay una lucha activa, continua, y es como tener 2 lobos, decía por ahí Sócrates, tenemos 2 lobos, un lobo blanco, un lobo negro, decía alguien, ¿y quién va a ganar, maestro? Le decían a este sabio filósofo, pues el que más alimentes, ¿no? Ese es el que gana siempre, así que, dice la Escritura, Pablo, manifiestas son las obras de la carne, celos, ¿hay celos en tu hogar? Es una obra de la carne, celos, disensiones, pleitos, ira, contienda, herejías, brujería, etcétera. Todos son obras de la carne. Y si está continuamente los pleitos en tu casa, son obras de la carne. Porque la ira está dominando el escenario y nadie se ha puesto en sana sabiduría para decir, vamos a poner en paz esto, y ponemos pausa hasta poder regresar y poder platicar este tema ya cuando no esté las emociones reinando. Sí, así es, porque me encantó la frase que sacaste aquí, Efraín, o sea, apenas el lunes y ya sacaste la del domingo, amor. La ira no resuelta construye paredes, o sea, muros. La ira no resuelta, o sea, que es el momento que estás discutiendo y discutiendo, o dices, le detengo y al rato lo hablamos, pero sin resolver. Entonces hay un muro fuerte allí. Y algo es importante, porque la ira generalmente no viene del momento, la ira. La ira viene de situaciones acumuladas generalmente. Es decir, eso que sucedió ahí fue nada más la gota que derrama el vaso para demostrar que algo atrás no funcionó. Pero no fue una vez, ni 2, ni 5, ni 10. Es como que es el acumulativo y la consecuencia, pero cuando vives en ira significa que es como cuando el balde está lleno y sigue lleno, el acumulativo que traes y no has podido aprender a perdonar, y entonces cada gota que cae es una gota que se derrama y deriva en ira. Y entonces eso, pues obviamente no puedes construir nada con ira. No puedes construir nada. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, no acumules ira. Platícala. No la puedes decir, bueno, ve a caminar. De hecho, de perdida te dice, o sea, en un día no permites que pase otro día. O sea, en ese día trata de resolver lo que tengas que resolver. ¿Cuántos meses tardamos? ¿Cuántas semanas a veces? Con una molestia, con un coraje, con un rencor hacia nuestro esposo. Hay personas que años, ¿verdad, Efraín? En los que yo digo, wow, o sea, ¿cómo? Pero aquí cuando ya terminas, me encanta, Efraín, que dice, la ira no resuelve construir, o sea, la ira no resuelta
construye las paredes. paredes, pero la reconciliación construye los puentes. O sea, Correcto. cuando ya dices tú, vamos a platicar, vamos a Pero- hablar. Pero qué importante es que entendamos. Vamos a hacerlo bien claro y así bien como es. La forma típica de una persona, en este caso un temperamento con más extrovertido, tiende a la ira. Es decir, un colérico tiende a la ira, un sanguíneo es explosivo y tiende a la ira. Entonces, si ya sabemos quiénes somos, dicen por ahí para qué nos invitan, ¿verdad? Pero si ya sabes quién eres, entonces cerciórate que tienes candados puestos, porque si no tienes los candados puestos, vas a explotar. Pero ahora, ojo, los perfiles más introvertidos, ¿a qué tiendes? A la ley del hielo, al no hablar. Porque el otro se enoja y tú lo que haces es te enmulas y bueno, pues ahí ya no va a funcionar nada, ¿no? Entonces, es la ley del hielo a no hablar y a no hablar, no nomás en el momento, sino te levantas, ya no hablas, todo el día no hablas, al siguiente día tampoco. O sea, eso tampoco es parte de esa ira reprimida, te lo estás comiendo y eso te está haciendo daño a ti. No porque el otro lo explote, no le va a hacer daño, pero cuando tú no hablas y no explotas, no significa que tampoco no traes ira reprimida. Entonces, el hecho acá es entender que entre ustedes no va a ser así. No se van a resolver las cosas como se resuelven allá afuera. Que el que grita más es el que gana la discusión. Que el que ofende más es el que dejó callado al otro. El que lo hirió más, el que lo hizo llorar, ese fue el que ganó la discusión. Hasta programas se han hecho ahora a nivel mundial, Efraín, ese, ¿no? ¿Cómo le vas a llamar a tu esposo? ¿Cómo le vas a decir? Sí, los programas esos, el que ofende más, el que grita más. O sea, Y agarras muchas ideas de ahí de esta profetisa Paquita, la del barrio, ¿cómo se llama? ¿Cómo vas a llamar de manera más hiriente que puedas hablarle, ¿no? A tu esposo? Pero entre ustedes, dice Jesús, no va a ser así, sino que el que tenga más ira, pues que aprenda, dice, ¿quieres mostrar? El que no controla su ira es como una persona que tiene una ciudad sin muros, como alguien que no tiene control de sus pensamientos, de sus sentimientos, y eso no va a poder sumar en nada. Ese es uno de los temas, ¿no? Para decir la cultura del reino de Dios en tu hogar. Y nada más hablamos de un tema y lo vamos a pasar por encimita porque aquí pudiéramos tocar todo un que después va a ser el siguiente libro, muchachos. Sí, es el así que siguiente libro. Ya le dije espérense. a mi esposa que eso va a ser el siguiente libro porque estos temas estamos continuamente hablándolos en consejería. Entonces creo que sí debemos dejarlo plasmado para que sea más fácil, pues. Y ya Claro, abordamos otros temas más que no estén específicos, escritos ahí Efraín, más- y ya después platicamos Más sobre otros fácil de temas. resolver porque son temas que se desglosan con muy específicos los temas, ¿no? Y cada circunstancia a veces. Oye, Efraín, ¿qué te parece si saludamos aquí a las personas que están? Gracias a Dios, porque pues ahí hay varios. Está Jesús Valenzuela, muchas bendiciones por Jesús. allá. Está Enrique Valenzuela, también Bendiciones, Enrique. nuestra fan número 1, Noemí, aquí anda. Sí, Beatriz Herrera, muy bien. En la mañana nos vimos, Beatriz, muchas veces. Guillermina Soto, Guille, también por aquí. bendiciones, Hay varios aquí, pero no Está todos los Abraham, alcanzo de ver. Abraham Catalán en Mexicali. Abraham, vamos a estar en Mexicali en estas Sí. próximas semanas. El viernes salimos rumbo a Mexicali. Estamos de viernes a miércoles de esta semana y la próxima. De ahí vamos a Tijuana. Si alguien está en Tijuana, vamos a estar en diferentes lugares. Por ahí mándenos un mensajito para decirle en qué parte vamos a estar. Vamos a estar en Ensenada también, en diferentes Lo lugares. prometido es deuda, Efraín. Sí. ¿Se acuerdan que les dijimos que íbamos a estar por Tijuana? Incluso una de las personas se comunicó con nosotros y hasta su casa vamos a llegar. Ok, sí, una amiga por ahí. Una muy buena Mariana, amiga. bendiciones. Así que si tienes la oportunidad, nos vamos a ver con el favor de Dios por ahí, en Mexicali, Tijuana, Ensenada. Mándanos un mensajito y ya te decimos cuáles son los lugares donde vamos a Verónica estar. Guida también aquí está, Vero. Verónica Te Guida. bendiga mucho. Muy bien, vamos a Estamos continuar. todos en un abrazo. El segundo tópico que Híjole, Jesús ese está bien toma tremendo, es el Efraín. adulterio dentro de este sermón del monte. Y bueno, pues aquí entramos en todo otro tema. Y en el matrimonio ya no es Estamos nomás hablando de la cultura, pues Es ahora. una la cultura. del adulterio. Fíjate lo que- cómo Jesús lo aborda, ¿no, Efraín? afuera. Adelante. ¿Qué pasa afuera? Pues si cuido las apariencias, todo bien, ¿no? Acá adentro Algo no que importa qué es lo que parece. yo mire, no importa qué es lo que yo diga, no importa con quién yo me relacione de manera digital o personal, pero si ella no se da cuenta, todo bien, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ese es el formato de allá afuera. Pero Jesús dice algo diferente. Y esa cultura es la que debe permear en nuestra vida. Así es. Y es decir, ¿oíste que fue dicho no vas a cometer adulterio? Eso es lo que allá afuera suena. Pero yo te digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el estándar de Jesús en el matrimonio, que conoce a Jesús, te pone un estándar diferente, al cual tú y yo debemos aspirar. No que seamos perfectos, ni en la ira, ni en el adulterio y otros tópicos que estamos trabajando, pero sí es el ideal a donde tú y yo tenemos que estar buscando llegar. Entonces, lo que Jesús está esperando de tuyo y mío es no solamente la apariencia, ni el cuerpo, ni siquiera cuidar el cuerpo, sino cuidar tu corazón, tus ojos, tus oídos, todo lo que tú estás es preventivo, pues no es lo correctivo, porque lo correctivo duele mucho cuando esto sucede, duele, es muy doloroso. Nos ha tocado ver muchas veces cómo familias han sido destruidas porque este tópico se vive como afuera. ¿Y qué significa como afuera? Pues como la gente afuera vive. Y el día de hoy Jesús nos recuerda. Efraín, nos dicen, es que yo no sabía cómo era eso, lo ven como algo normal, pero la esposa sufre mucho, Efraín, o el esposo cuando es contrario, digo, porque ahorita ya no es que nomás el esposo es el que adultera, ¿no? Ahorita ya va mucho más allá que eso. Fíjate, la cultura de Dios pregunta, o la cultura de afuera dice, ¿hasta dónde puedo llegar sin cruzar la línea? O sea, esa es la pregunta que allá afuera hacen, ¿no? O sea, ¿cuándo todavía estoy dentro del rango? Y como dicen por ahí, juegan con el score, ¿no? Estira la liga a ver hasta dónde se puede y que todo bien, que no haya problema. La cultura de afuera, Fren, y yo digo lo de que la cultura de afuera diferente. A ver, es la que tú venga. ya conoces allá afuera. Es como que coqueteo, pero a la sorda, y estoy, y como que sí, y como que no, mientras no se dé cuenta mi esposa, todo bien. Es lo que dicen allá afuera. ¿Y qué dice Dios respecto a esta cultura? ¿Cómo puedo honrar completamente a la persona que Dios me dio? Y entonces, allá afuera comienza con una conversación ahí a la sorda en el WhatsApp, en el Face, Instagram, ¿no? Pues que me tiró un mensaje, un inbox, y pues bueno, le contesté, era la muchacha de la secundaria que nos veíamos en la prepa, y empieza con algo inofensivo, entre comillas, pero hay una comparación. A lo mejor otra forma de empezar es una comparación constante. ¿Por qué no eres como la amiga aquella que yo tengo en el trabajo? O tú, ¿por qué no eres como aquel hombre que yo conozco, que eres que hace ciertas cosas, sí o que tiene, o que me escucha, o que todo eso, o de repente alimentamos fantasías digitales, ¿no? En la pornografía, o otro tipo de cosas donde estamos abriendo puertas emocionales, espirituales, a algo diferente. Y entonces, pero ¿cuál es entonces la cultura del reino de Dios? ¿Qué está permitido? Vive preguntando, ¿qué honra a Dios? O sea, los otros dicen hasta dónde puedo llegar, y aquí dice, ¿qué está permitido? ¿Qué es lo que Dios dice que sí puedo hacer? ¿Cómo puedo honrar a Dios y cómo puedo honrar a mi esposa? A la persona que está conmigo, así es. ¿Y qué honra a Dios? O sea, todo eso es la diferencia, Efraín, o sea, muy fuerte. Y yo sé que hay muchos tópicos en este tema, pero el día de hoy es como un pequeño esbozo general de decir, es diferente la cultura del reino de Dios, y queremos tocar un tópico más respecto a esto. Hay más, en una futura ocasión vamos a tocar los demás tópicos, pero el día de hoy queremos llegar también al tema que Jesús abre en el Sermón de la Montaña, diciendo el divorcio. Tristemente vivimos en la cultura del descarte. Cuando algo no funciona, te dicen, pues descártalo. Sencillo, cámbialo. Hay muchas mujeres, hay muchos hombres, y por cosas menos que esa, yo ya me hubiera divorciado. Te juntas con tus amigas ahí del trabajo, los amigos del trabajo, y te dicen, no, hombre, qué esperanzas que yo le permita que me haga eso. No, ya lo hubiera hecho así, asá, y empiezas a escuchar voces conforme a la cultura de afuera. Pero entre ustedes no va a ser así, dijo Jesús, sino que ustedes tienen que escuchar ya no la voz de afuera, sino la voz del Espíritu Santo que está dentro de ti, el cual te está diciendo, hey, por la dureza del corazón, inicialmente hubo carta de divorcio, pero al principio no fue así. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Restauración. Ojo, con esto no estamos diciendo que cuando hay violencia física, psicológica, emocional, tengas que soportarlo, pero el principio base es la restauración. Si hay una excepción de la regla, bueno, se trata de manera personal con esas personas, con esos matrimonios, pero la regla que Jesús establece es la restauración, la reconciliación. Ese es lo que debe permear, y lo que debe la cultura del reino de Dios es, el Señor los unió, y es de pactos, de compromisos. Esa palabra parece hasta una mala palabra el día de hoy, la palabra compromiso, pero es lo que funciona para que
tu matrimonio pueda fortalecerse, para que pueda crecer, para que pueda avanzar, la palabra mágica se llama compromiso. Comprometes primero con Dios y segundo te comprometes con tu cónyuge para que esto funcione. De otra manera, eso no va a funcionar. Y es lo que siempre hemos dicho, Efraín, que es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para que podamos tener la bendición completa, Efraín. Y pues damos muchísimas gracias a Dios por este tiempo. Ya estamos cerrando y vamos orando, Efraín, por las parejas. Aquí faltó los juramentos de la mentira, la integridad, ¿no? Que pues lo vamos a dejar así que hay más tópicos, pero ahorita vamos a orar para terminar porque ya el tiempo se nos fue. ¿No? Este tema da para todo. Dios, gracias te damos por este momento, este tiempo. Gracias porque nos da la oportunidad de compartir principios de tu palabra. Es cierto, la gente allá afuera vive como le da la gana, pero cuando uno empieza a conocer tu palabra, tú nos das principios donde tú garantizas que si vivimos bajo estos principios, hay una felicidad familiar, hay una integridad y hay una bendición para nuestro matrimonio. Te pedimos en el nombre de Jesús que vivamos conforme a tu palabra, conforme a tus principios, y de ahí derive, Señor, tu bendición, tu garantía, tu paz y tu continua permanencia en nuestras vidas. Te lo pedimos, si alguien no está viviendo eso, Señor, que viva entonces, que voltee a tu palabra y que desde ahí encuentre sabiduría para vivir esa vida matrimonial que te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Muchas bendiciones a todos, un abrazote, nos vemos por ahí. Nos vemos por el norte de Mexicali del viernes, sábado, más bien sábado, domingo, lunes, martes y los siguientes días del 9 al 13 en Tijuana. Así que nos vemos por allá. Un abrazo, bendiciones para todos. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.